En primer lugar, me voy a presentar, aunque todos me conozcáis. Soy Diego Fernández Lázaro, soy profesor en este campus, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en ambos grados. Mi formación es farmacia y bioquímica y soy doctor en oncología clínica y en fisiología deportiva, es decir, un poco viene al hilo del tema. Fíjense que para nosotros el alto rendimiento no solo hace referencia a aquellas personas que hacen deporte de alta intensidad, como las instalaciones deportivas o el CAEP que tenemos aquí, sino a cualquier persona que se esfuerza realizando lo máximo posible, realizando ejercicio físico. De esta manera, la suplementación deportiva y el ejercicio no solo sirven para buscar o maximizar o optimizar el conjunto de cualidades físicas que tienen los individuos, sino también para restaurar los estados patológicos de salud. En esta presentación lo primero que quiero indicarles es que para hacer un estudio es necesario realizar un periodo de revisión previo, un conocimiento de la literatura, y desde septiembre de 2023, con el doctor Roch aquí presente, y investigamos sobre la potencialidad de la melatonina en cáncer y en ejercicio físico. Quiero hacer referencia a la doctoranda Ana Celorrio, que es un poco el hilo conductor del trabajo que les voy a exponer hoy, y además que participa en el conjunto de publicaciones. Son 3 publicaciones, un capítulo del libro y un congreso internacional, el que hemos conseguido con esta publicación, en que participan algunos miembros de mi equipo: el doctor Miguel Ayuso, doctor Roch, doctor Fernández Lázaro, César Ignacio, mi hermano, ¿vale? Y algunas de las alumnas que he tenido en el TFG, algunas, por ejemplo, en el Hospital de Burgos. Como todos ustedes conocen, el cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por un crecimiento incontrolado de las células y la capacidad de invadir tejidos. Es decir, hacer lo que se denomina la hipótesis de siembra y crear metástasis. De esta manera, el proceso por el cual una célula normal se transforma potencialmente en célula maligna se conoce como tumorígenesis, y es como consecuencia de un proceso de acumulación de mutaciones genéticas basadas en la inestabilidad genética y en la inflamación tumorigénica. Aunque la etiopatología es multifactorial del cáncer, quiero resaltar que la herencia genética, los errores durante la división celular y el daño en el ADN medidos por factores medioambientales, físicos, humo del tabaco, químicos como las radiaciones, incluidas las de las pantallas, móviles, y luego factores biológicos, infecciones, virus o bacterias, son causantes de la enfermedad del cáncer. En este esquema, que le hemos traducido de una publicación reciente, creo que es junio o julio, de los autores que ven ustedes ahí, establecimos que existen diferentes mecanismos fisiológicos que desencadenan la transformación de una célula biológicamente normal a cancerígena, desde un aumento de la proliferación con cambios en lo que es el control del ciclo celular, esencialmente las fases G0 y fase de mitosis, cambios en la sensibilidad de estímulos inhibitorios. Fíjense que la alteración del metabolismo es esencialmente importante, y quiero resaltarla en el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque este efecto Barbour aumenta la glucólisis anaerobia, produciendo energía, ácidos grasos, pero también ácido láctico. Y nosotros desde hace un tiempo, me corregirá si no es así, es que pensamos que el ácido láctico ya está estudiado, que es el mayor combustible del microambiente tumoral. El microambiente tumoral es lo que da la ventaja proliferativa a una célula tumorogénica. Entonces pensamos que hay que hacer un ejercicio de tal manera controlado, porque toda actividad física produce un lactato. Y en ello estamos investigando exactamente en pacientes de cáncer de mama qué efectos tiene el ácido láctico y cómo podría los efectos beneficiosos del ejercicio contrarrestarlo con ese lactato. Angiogénesis con el vascular endothelial growth factor, procesos metastáticos por la disminución de la adherencia célula a célula con baja de la edecadenina, degradación de la matriz extracelular con un descenso sustancial en las metaloproteasas, alteraciones en la motilidad y organización del citoesqueleto, es extraordinariamente aumentada por la transición epitelio-mesénquima, disminución de la apoptosis por una inactivación de las caspasas ejecutoras o efectoras, división ilimitada por una extraordinaria actividad telomerásica y, sobre todo, la evasión del sistema inmune. Quédense bien con este esquema, que lo trataremos al final del tema. ¿De acuerdo?
Como ustedes conocen, el cáncer de mama es el cáncer más incipiente, el tumor sólido, en las mujeres. Aproximadamente, estos son los últimos datos reales de los que yo me fío que disponemos, 2,5 millones en el mundo, 330.000 casos en España y es la causa de mayor mortalidad tumor maligno en las mujeres y a nivel mundial unas 700.000. De hecho, todas estas campañas del cáncer de mama, yo cuando estaba en Estados Unidos comenzaban con el lazo rosa, el cáncer de mama y luego se han ido añadiendo pues, otro tipo de cánceres, ¿no? Pero esencialmente fue como el estandarte de la concienciación de la población, sobre todo a nivel de salud pública, ¿vale? Fíjense que además, aunque no es prácticamente exclusivamente femenina, un 99%, y además que estos nuevos diagnósticos actualmente están ocurriendo en un 50% en población de mayor de 50 años, 30% en mayor de 70 años, aunque los estadios son precoces, estadio 1 y 2, hay algún 10% de metastásicas de nuevo en estadio 4. Y además esta población adulta mayor, que luego veremos, que tiene recibidas metastásicas. Fíjense, el conocimiento que en los laboratorios de investigación básica estamos haciendo, en el entendimiento de los procesos tumorigénicos, esencialmente de mama y próstata, sobre todo a nivel de resistencias, la utilización de biopsia líquida, nos han permitido el desarrollo de nuevos fármacos, nuevos tratamientos, biomarcadores pronósticos y de monitorización, que dan como resultado un aumento de la supervivencia. La supervivencia de un cáncer de mama a 5 años es del 99% para zonas locales, 85% para zonas regionales y un 25% para zonas metastásicas e invasión de ganglios linfáticos distales. Esto nos supone clínicamente un desafío. Por una parte, recuperar el bienestar psicosocial y físico de los pacientes y hacer frente al conjunto de efectos y terapias de la oncología médica. La quimio y la radio y la terapia hormonal, por mucho gurú, por mucha gente que diga que no valen para nada, son esenciales y el conjunto de las terapias que presentamos hoy son complementarias al tratamiento oncológico, imprescindible y necesario y sustancial. Y en ello va la supervivencia para abatir las metastásicas recidivas. Es decir, bueno, pues la hipótesis de siembra, piensen en alguien que va sembrando granos. Eso es la diseminación de un cáncer. Por lo tanto, viven más años, pero ¿a qué coste? El paciente debe superar un estado alterado de bienestar físico o psicosocial y físico por la carga de la enfermedad y hacer frente al conjunto de efectos secundarios de la quimio, la radio, la terapia hormonal, que suponen una debilidad muscular, pérdida de la función física y además, fíjense, por una parte son adultos mayores en un estados presarcopénicos de involución del sistema musculoesquelético. En su conjunto pierden bienestar y calidad de vida. Las enfermeras saben mucho de esto. ¿Cuánto va a medir y a qué coste? Por lo tanto, necesitamos terapias adyuvantes complementarias a los tratamientos. Se ha propuesto la terapia nutricional y el ejercicio físico-terapéutico y esencialmente, dado los estados carenciales, la adicción, es decir, sumar mediante la suplementación. En este sentido, la melatonina, que para mí va a ser la nueva vitamina D en los próximos 10 años en cuanto a usos e investigaciones, es un indol que además es la N-acetil 5-metroxitriptamina, que está presente en todas las especies y en los humanos al caer la noche se estimulan las conexiones neuronales que ponen en contacto la retina con el núcleo supraesquemático del sistema nervioso central y produce una liberación de noradrenalina en la glándula pineal que transforma la serotonina en melatonina. Este indol altamente lipófilo, es decir, capaz de atravesar las membranas y muchas de sus propiedades van a venir debido a esta cierta lipofilia, se sintetiza a partir de triptófano que captan los pileanocitos y que a través de estas 4 reacciones irreversibles, tienen aquí la nomenclatura de todas ellas, se transforman en melatonina, regulada por el sistema neuroendocrino y controlada por los ritmos oscuridad. Fíjense que además de las fuentes endógenas, existen fuentes exógenas naturales como los alimentos y artificiales como la suplementación dietética y farmacológica. Ambas consiguen aumentar la concentración plasmática de melatonina, pero deben tener cuidado con los procesos de biodisponibilidad porque el efecto de primer paso hepático la reduce hasta un 15%. Como toda hormona, tiene procesos
patológicos que pueden aumentar o disminuir las cantidades por exceso o defecto, enfermedades innatas, autoinmunes, genéticos, aumento de los niveles de estrés oxidativo. La hipermelatonina da un poco de insomnio, está menos descrita en la literatura. Sin embargo, los déficits de melatonina, aparte de producir trastornos en el sueño, como es más conocida su función, estimulan un aumento de la prevalencia en enfermedades y mayor riesgo de síndrome metabólico, diabetes, hipertensión y algunos cánceres. Fíjense que en este sentido la regulación neuroendocrina de la melatonina, modulada por los ciclos luz-oscuridad, la convierte en el sincronizador endógeno de los ritmos circadianos y no se queden solo con el sueño-vigilia, presión sanguínea, sistemas hormonales, reproductivos, incluso la temperatura corporal. Además, produce una función del control del metabolismo a través de la tolerancia a la glucosa. Tiene una función antioxidante directa por los receptores MT1, 2 y 3, o acción indirecta por las vías ubiquitina-proteasoma. Uno de los fármacos más potentes en el tratamiento de los cánceres, las hemopatías malignas, son los inhibidores de proteasoma, ¿no? Bortezomib, carfezomib, ¿vale? Bueno, el Belcade, famoso, ¿de acuerdo? Bueno, que yo, cuando estaba en preclínico, lo hice allá por el año 2007 o así. Fijaros que la función protectora, cardioneuroprotectora, esencialmente en los elementos del citoesqueleto, función inmunomoduladora y reguladora de la respuesta inflamatoria. Este estudio del 2021 describe perfectamente el conjunto de propiedades que les he citado y algunas de ellas más. La melatonina, para entenderla, ese carácter lipófilo puede establecer una mediada en receptores o mediada de forma directa. Mediada de receptores, tenemos receptores de membrana, citosólicos o receptores nucleares, y el conjunto de efectos directos. Si nos vamos a los receptores de melatonina 1 y 2, corresponden a una proteína, una glucoproteína de varios dominios transmembrana, que la interacción con ella estimula a la adenilato ciclasa, fosfolipasa A2, fosfolipasa C y ciertos canales iónicos, cuyo resultado final, y se entra en muchas disquisiciones, tenemos el descenso del AMP cíclico, GMP cíclico, aumento del fosfatidilinositol y el dieldiacilglicerol. De tal manera que, fíjense, por ejemplo, estos aumentos del inositol trifosfato aumentan el calcio y producen la regulación de estrógenos y progestágenos. El estradiol es un factor de riesgo para el cáncer de mama. O, por ejemplo, CREP. CREP y fosfocrep son uno de los genes que regulan la proliferación celular, participan en numerosos cánceres y, digamos, que tienen un mal pronóstico. De tal manera que estos efectos mediados a través de estos receptores tienen una actividad antioxidante directa o una inhibición de compuestos o de enzimas prooxidantes. Esa lipofilia de la que hablábamos anteriormente es capaz de atravesar esa membrana, esa bicapa lipídica de mosaico fluido, incluso atravesar la membrana nuclear, que tiene características de retículo endoplasmático rugoso, interaccionar con un conjunto de proteínas que establecen el receptor nuclear de retinoides. Y fíjense, este receptor estimula los linfos B y T, es capaz de inhibir a través de la inhibición de NF-kappa-beta citoquinas proinflamatorias, y NF-kappa-beta es una vía utilizada, por ejemplo, por muchos suplementos para disminuir la inflamación, por ejemplo, la curcumina, ¿no? La cúrcuma longa, que está tan de moda y todo esto, que además necesita pimienta negra para la biodisponibilidad. Bueno, y luego finalmente estos efectos directos antioxidante tienen proteínas directas, ¿no? Diana, una mitoprotección esencial para que la producción energética en el músculo esquelético, la estructura de los componentes del citoesqueleto, y es un sistema de neuroprotección. Ya saben ustedes que los microtúbulos formados por polímeros de tubulina alfa-beta están ensamblados y sirven como guía a los axones de las neuronas. Una despolimerización produce la formación de ovillos y son estados precoces de Alzheimer. Pero sobre todo quiero resaltarles respecto al cáncer la modulación de los genes reloj y de perioz1 y perioz2. ¿Por qué? Porque controlan el metabolismo de la proliferación celular, el gasto energético, la destoxificación, la interacción con alimentos. Es decir, son genes involucrados en los mecanismos del cáncer. Nosotros ya en el 2019, que además fue premio de la Sociedad Española de Medicina Deportiva, a través de este trabajo, con algunos de los ponentes que intervienen en el Congreso, pues vimos que el ejercicio físico, como cualquier movimiento corporal producido por los músculos, como resultado gasto energético, por lo tanto tiene un componente metabólico, produce un bienestar físico, mental, funcional que mejora la calidad de vida, disminuye el riesgo de cáncer en mujeres posmenopáusicas,
mantiene una adecuada masa corporal y además tiene cambios fisiológicos beneficiosos que estimulan el sistema inmune, fundamentalmente los natural killer, que es como la primera barrera de defensa. Por lo tanto, conjugando la suplementación con melatonina con el ejercicio físico, y piensen que estamos hablando de una población adulta mayor, 50% de diagnósticos de mayores de 65 años, que exigen un cambio en las terapias o una adición a las terapias oncológicas, porque se convierte en un problema epidemiológico mundial. Pero queríamos abordar esto en la tesis y en los artículos que estamos haciendo en el equipo, de ver cómo funciona la suplementación con el ejercicio en mecanismos de acción, factores que influyen, tipo de ejercicio concurrente, les adelanto, fuerza más ejercicio aeróbico, de tal manera de establecer una especie de prueba-concepto, de poder vender una posología y un tipo de ejercicio que posteriormente sea individualizado, que mejore, disminuya el tratamiento de la enfermedad, estimule sinergismos con el tratamiento de oncología médica y que además produzca un bienestar psicológico y social. ¿Por qué? Porque, insisto, la enfermedad es responsabilidad del paciente y tiene una capacidad de decisión y responsabilidad de su salud. Es decir, que durante el enfermo debe seguir buenos hábitos y además, bueno, pues puede adherirse a estos tipos de programas. Por lo tanto, establecimos 6 miligramos de melatonina durante 10 semanas, ejercicio aeróbico más fuerza, en parámetros físicos antropométricos, calidad de vida, biomarcadores hormonales, seserquinas, respuesta antioxidante y daño muscular. ¿De acuerdo? Les llamará la atención los 6 miligramos de melatonina y así ya no me extiendo. Actualmente la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, la melatonina se puede vender como suplemento a 1,9 miligramos y solo hay el circadín, me parece que tiene 2 miligramos y solo tiene indicaciones para el insomnio en trabajos por turnicidad, que de eso ustedes saben mucho. No, digo porque los toca sufrirlos, ¿no? Los que trabajamos media jornada, 12 horas, todos los días, no tenemos problema. Fijaros, este ensayo clínico fueron reclutadas pacientes de la unidad de oncología gracias al doctor Juan José Cruz de Salamanca y de León. Como es una tesis en la Universidad de León, pasamos el comité de ética allí, la verdad es que nos ponen bastantes facilidades. Y bueno, según directrices consort, consentimiento informado, y además nos obligan a registrarlo en clinical trials. ¿Por qué? Porque la melatonina es considerada como fármaco en los Estados Unidos y queríamos darle un contacto internacional. Nuestro único conflicto de intereses, aquí a los dos presentes, junto con mi jefe de histología, el profesor Garrosas, que nos han dado un proyecto de la Junta de Castilla y León y de momento está financiado, es decir, que tiene todos los avales científicos recomendados. Fíjense, pacientes de 60 a 75 años, posmenopáusicas, sin tratamiento de oncología médica, sí que lo podían haber recibido previamente, estadios 1, 2 y 3, no cogíamos metastásicas recidivas ni recaídas, y bueno, de la ECOG, bueno, con un nivel 1, que es un nivel aceptable. Fíjense que al final, estos son los criterios de inclusión, perdonen que estén en inglés porque los hemos sacado del artículo, que está bajo revisión en estos momentos. Y bueno, eran las recomendaciones que los oncólogos y los de medicina interna pues nos dijeron para que nos dejaran usar los pacientes, no recaídas, no fallo renal, cualquier actividad, o sea, cualquier patología que le pudiera interaccionar bien con el ejercicio o bien con la suplementación de melatonina, ¿vale? Y con algunas recomendaciones de los ensayos clínicos de la FDA, que es la Food Drug American de Estados Unidos. Siguiendo las normas consort, de 67 pacientes que nos facilitaron y que se apuntaron al ensayo, ojo, el protocolo de ejercicio físico lo hacíamos fuera de los hospitales, porque el paciente reconoce el hospital como un sitio malo, y lo hacíamos, por ejemplo, en Salas Bajas, en Salamanca, que es el Centro Deportivo Universitario, o en un gimnasio del CAER o CEDAR o algo de eso, es que no sé cómo la sigla, que es el Centro de Alto Rendimiento de León. Al final nos quedamos con 10 pacientes en cada uno de los grupos, randomizados y todas estas cosas, que además la potencia estadística del programa GR Dussel de la Universidad de Düsseldorf así nos lo dijo. Les muestro simplemente algunas de las características revisando historias clínicas. Sí que sufrieron tratamiento oncológico, algunos nunca en estadio 4 y eran estadios precoces, incluso algunos tenían con el marcador EROP53, bueno, pues más o menos de un pronóstico regulero. Es muy importante, yo creo que este es el diseño del estudio, realizar una visita preexperimental para evitar ese sesgo o esa dificultad que tienen los pacientes a hacer a la hora de las pruebas. Todos los análisis, todas las pruebas se realizaron a la misma hora, en la misma secuencia, para evitar la influencia de los ritmos circadianos. Esencialmente es importante en todos los ensayos y mucho más en la melatonina.
Fíjense que, bueno, en este caso, pues 10 personas control, entrenamiento y un placebo que se generó en una farmacia de Soria, siguiendo las recomendaciones de la Real Farmacopea Española y todas estas historias. La melatonina igual, se compró en polvo y se encapsularon cápsulas del número 4. Y me preguntarán por qué no he hecho otro grupo que no lleve nada. Y es que la ética de la investigación que yo aprendí en Salamanca, al paciente hay que darle el mejor tratamiento posible. Es decir, tú no puedes comparar el mejor fármaco del mundo con sopitas y buen vino, ¿no? Entonces, creemos que como el ejercicio terapéutico había suficientes evidencias que era un tratamiento, veíamos que le adicionaba la melatonina. ¿De acuerdo? Bueno, medimos estos parámetros que ya les he comentado en los objetivos y continuamos. Este es un protocolo, nos ayudaron en el INEF de León, recomendaciones de alguna enfermedad de Salamanca y bueno, un poco la propia experiencia de deportistas. Y fíjense, a pesar de ser un protocolo general, el protocolo fue incremental. Utilizamos la escala BOR, que es una escala un poco perceptual, y a veces el paciente, dependiendo del pie ¿no? con el que se levante, te dice una cosa u otra. Es decir, yo tengo la experiencia de lo que contaba mi madre, ¿qué tal el hombro? ¡Ay, fenomenal! Mañana te doy alta, pues la verdad es que todavía me duele, ¿no? Y le daban 2 sesiones más, ¿de acuerdo? Y sobre todo la frecuencia cardíaca. Queríamos que trabajara una frecuencia individual. Esto fue medido por una fórmula que no viene en la leyenda porque se corta con la diapositiva, pero fueron las monitorizaciones. Claro, ahora hemos pedido un oxigenador muscular, se pueden hacer con acelerómetros, pero creo que cuanto menos chismes les des a un paciente de cáncer de mama, otra cosa es un deportista, mejor. Fíjense, nosotros tomamos esto con trabajos míos anteriores de la biopsia líquida, cómo determinar a través de un método diagnóstico mínimamente invasivo, que es una extracción de sangre sin hacer ningún tipo de biopsia de tejido, y la poder extracción de células tumorales circulantes en plaquetas o en exosomas. ¿Por qué? Porque creíamos que la información era más factible que de la circulación periférica. Eso nos costaba parte de metodología, pero lo hicimos así para las exerquinas. Estas son las bondades que tiene la biopsia líquida frente a la biopsia tisular. Este artículo tiene más de 100 y pico citaciones y bueno, yo creo que es el futuro de la medicina personalizada de precisión, como les he dicho. Con respecto a los resultados, vamos a ver, fíjense que en los parámetros antropométricos no vimos ningún tipo de diferencia significativa entre ambos grupos con respecto a lo que es el comportamiento, la diferencia entre tiempos ni entre grupos. ¿Y por qué? Bueno, pues muy probablemente la dosis de melatonina de 6 miligramos o la posología no sea la adecuada. El mes pasado salió un estudio en ratas Zucker del síndrome metabólico, hipertensión, diabetes y todo esto, que sí que transformaba y se veían cambios sustanciales y significativos en algunos parámetros antropométricos, porque la melatonina parece ser que produce una transformación del adipocito multilocular al adipocito unilocular, es decir, de grasa blanca a grasa parda. Y esa grasa parda, las ratas, la utilizan como efecto termogénico para la disipación en forma de calor, que no, energía metabólica. Parece ser que este efecto en humanos no existe. Con otros estudios comparables, fíjense que en pacientes en estadio 4 con cáncer de pulmón o estadios precoces de cáncer de mama no se observaba ningún tipo de cambio. Y en cualquiera de los parámetros antropométricos. Y otros estudios que han utilizado, por ejemplo, 3 miligramos de melatonina durante 14 semanas, 6 durante 20 o 3 miligramos durante 20 semanas, no lo estudiaban, con lo cual es difícilmente comparable. Con respecto a los parámetros de actividad física, la medimos en tres parámetros, ¿no? Una batería corta, un RP de Borg y una dinamometría manual. Con respecto a la batería corta de ejercicio físico, no observamos tampoco cambios en el comportamiento ni diferencias entre tiempo y entre grupos. Muy probablemente esto se deba a que esta batería mide fragilidad y todos los pacientes que se incorporan a estos estudios tienen más o menos un estado óptimo que les permite hacer ejercicio físico. La fragilidad es mayor o igual que 10, pues ya no se considera un paciente frágil. Lo bueno de todo esto es que los pacientes no cambiaron su estado, con lo cual no se pueden achacar alteraciones en la salud como reingresos o recaídas o ningún síntoma de efecto secundario debido al tratamiento. ¿De acuerdo? Además, nosotros recientemente en la revisión sistemática en atletas y personas físicamente activas no reportamos ningún efecto directo entre la suplementación de melatonina
y el rendimiento deportivo en atletas. Con respecto al RP de Borg, es una escala que mide la percepción de esfuerzo y de fatiga, ¿de acuerdo? Sí que observamos mejoras significativas en ambos grupos de respecto al inicio del estudio con final del estudio. Es decir, que muy probablemente esto se deba a la adaptación fisiológica al programa de ejercicio y no a la suplementación de melatonina. En este sentido, se ha visto que ni esta fatiga en pacientes cáncer de tipo 4, que era estómago, pulmón y cerebro, y pacientes con cáncer de mama, 6 miligramos durante 20 semanas, no reportaron ningún beneficio con respecto a la fatiga, el cansancio o el insomnio. Sin embargo, Delic Wright, en el 2019, sí que vieron que un programa de 16 semanas de ejercicio concurrente estimulaba mejoras y disminución de la fatiga. Por último, el Hangrin de Strep, vimos que existían diferencias significativas en el comportamiento, y aunque no había diferencias significativas ni entre tiempo ni entre grupos, parece ser que el grupo de melatonina producía unas mejoras, una tendencia a la mejora más sustancial. Probablemente sea por la regulación del metabolismo cardiovascular y de la función muscular, estimulando el aumento de proteínas, y también por la función antiinflamatoria y antioxidante. Con respecto a la batería de calidad de vida, no observamos en ninguna de sus dimensiones, y esto las enfermeras saben bastante, esto nos ayudó una enfermera a pasarlo, ni en el score total, a pesar de las exiguas mejoras que hemos visto en el resto de los parámetros. Y esto probablemente sea porque la carga de la enfermedad y la carga de los efectos secundarios del tratamiento oncológico sean a largo plazo, y 10 semanas o desde el inicio del estudio sean insuficientes para ver mejoras en la calidad de vida. De esta manera, además, tampoco estudios anteriores solo con suplementación de melatonina no observaron ningún tipo de mejora en la calidad de vida, pero no así con el ejercicio físico, como les he comentado anteriormente, en pacientes con cáncer de mama, pero con respecto a aquellos que no hacían nada. ¿Vale? Bueno, hablando de las exerquinas, que son ciertas mioquinas que obtenemos de elementos, ya les he dicho, de la biopsia líquida, evaluamos la sestrina y la irisina por su relación con los cánceres. La sestrina es una exerquina que además va a tener un potente papel antioxidante derivada de P53, y además es la harina es el perejil de todas las salsas dentro de los cánceres, porque regula la proliferación, ¿no?, y el metabolismo de las células. Fíjense que esta sestrina 2 no observamos cambios, pero si vamos a los Western, observamos que aquí la sestrina, estos son pacientes suplementados con melatonina, pacientes control y un paciente en baseline, es decir, en el inicio del estudio. Sí que existía un aumento en la expresión de este sestrina 2. Y fíjense, la sestrina 2, esa participación que tiene el cáncer de mama, nos puede servir como un biomarcador de seguimiento y monitorización a tiempo real del paciente de cáncer de mama y de las terapias coadyuvantes. La irisina, ya saben que es una dipomioquina que forma parte de la proteína 5 con dominios de fibronectina 3, ¿vale? Bueno, observamos aumentos significativos, ¿vale?, en cada uno de los grupos, sin diferencias entre ellos ni en el comportamiento. Esto claramente ya había sido reportado por otros autores, que el ejercicio aumenta la irisina. Pero fíjense que en el análisis de expresión parece ser que la melatonina produce un aumento más ligero de expresión. Eso habría que cuantificarlo, repetir los Western y hacer un tipo de gel que se puede cuantificar, y esperemos tenerlo dentro de poco. Para estos efectos de la irisina, que ya es un potente antioxidante y antiinflamatorio, y que además la sestrina protege del daño y la proliferación celular, evaluamos para comprobarlo tanto la capacidad antioxidante como el daño muscular. Con respecto a la capacidad antioxidante, fíjense que sí que vimos, por todas las bondades que les he contado anteriormente, un incremento significativo de esta capacidad biológica total de la melatonina respecto al final del estudio, y parece ser que el conjunto de peróxidos sanguíneos hace disminuir en la condición de melatonina. Recuerden que llevan ejercicio y produce un estrés, y todas estas historias aumenta la capacidad antioxidante, aunque no se observaron diferencias significativas. Eso nos puede decir que a lo mejor a largo plazo, con mayor suplementación, una suplementación continuada de forma crónica, podríamos ver alguna ventaja. Con respecto al daño muscular, ya conocen ustedes que la creatina quinasa y la LDH se utilizan como biomarcadores en el cáncer.
La LDH está asociada a la supervivencia y la creatina quinasa, las CKs, está a la proliferación y desarrollo del cáncer. ¿De acuerdo? No vimos que se aumentaba, probablemente por el efecto del ejercicio, pero que se mantenían en cierto rango fisiológico. Con respecto a la mioglobina. La mioglobina es una proteína heterodimédica que transporta oxígeno dentro del músculo, pero además participa en la homeostasis del óxido nítrico, lo que le hace tener un papel antioxidante bastante potente. Nosotros vimos un incremento significativo en el grupo de melatonina y es probablemente que active algún gen que estimule la producción de mioglobina muscular para realizar sus funciones, estas funciones antioxidante y control del metabolismo del óxido nítrico. Pero además se ha visto que en cáncer de mama, pulmón y próstata, los pacientes con buen pronóstico tenían aumentada la mioglobina, ¿vale? Y no estamos hablando muscular, sino también hay una expresión de mioglobina circulante. Este buen pronóstico puede ser por la capacidad, y lo tendríamos que explorar, de la mioglobina de captar radicales libres, de conjugarse en los procesos inflamatorios, es decir, que aunque tradicionalmente a veces se ha considerado como un marcador de daño y a más, es decir, a más daño, parece ser que este buen pronóstico nos hace que la adición suplementaria de melatonina al ejercicio pues sea positiva, además con un comportamiento estadísticamente significativo. La respuesta hormonal, midimos los tradicionales, testosterona, cortisol y ratio, ¿vale? Miren, el cortisol surge un ritmo completamente diferente al de la melatonina. La melatonina hemos dicho que aumenta por las noches cuando los picos de cortisol son mucho más bajos. Existe bastante discrepancia con la suplementación de melatonina en el cortisol. Unos dicen que baja, otros dicen que aumenta. Bueno, hay heterogeneidad. Nosotros vimos un aumento y este aumento, sin diferencias significativas, muy probablemente sea debido al ejercicio físico. Es decir, que la melatonina es incapaz de interaccionar con el receptor MT1 de la cápsula suprarrenal, inhibiendo la producción de cortisol a través de la ACTH. Por otra parte, la testosterona. Fíjense que la testosterona es una hormona catabólica y vimos unos descensos significativos muy relacionados con el estrés psicofísico producido por el ejercicio. Sí que se sabe que en animales hay una inhibición de la producción de testosterona. Ya saben que por las aromatasas y tal, al final pues es un factor de crecimiento y proliferación tisular, pero no se ha demostrado la suplementación de melatonina que haga algo en humanos, sí en modelo murino. Con respecto al estradiol, parece que no se modifican prácticamente los niveles y esto es muy bueno, es decir, que la progresión de nuestros pacientes, el riesgo de recaída, el riesgo de mal pronóstico, pues se mantiene, ya que los progestágenos, concretamente el estradiol, pues son factores de riesgo para la progresión, desarrollo y proliferación tumoral. Hicimos un índice de cigamiento, es decir, a los pacientes, ¿sabes en qué grupo estás? ¿Llevas melatonina o llevas azúcar? Tal. Bueno, pues tuvimos un índice de 0,86 que se considera como óptimo. Fíjense, como les decía al inicio, que estos resultados, y algunos de ellos los hemos analizado y estamos en proceso de discusión, pues la melatonina, esto es, activa, bloquea o inhibe, ¿vale? Es capaz de actuar en todos los procesos que habíamos descrito anteriormente, en este del Journal Cancer Metastasis and Treatment, ¿vale?, de la melatonina, es decir, las propiedades y bondades. Esto está traducido, lo tienen en inglés también. A partir de ello se podían justificar el conjunto de efectos que les he comentado a continuación. Quiero simplemente decirles que la capacidad de la propiedad antioxidante de la melatonina, neutralizando los radicales libres y los radicales libres de oxígeno, estimulando indirectamente el óxido nítrico, la glutatión, algunas enzimas, aumenta también la actividad de enzimas antioxidantes, inhiba las enzimas prooxidantes y protege la función mitocondrial, disminuye ROS, disminuye los procesos carcinogénicos. Pero hay que tener cuidado con la dosis, porque a dosis altas es un prooxidante que estimula la muerte celular, ¿no? Y eso nos podría incrementar los ROS, ¿vale? Pasa un poco igual que la suplementación del hierro en deportistas. Si le damos mucho es prooxidante, si le damos poco, pues continúa en estados anémicos o preanémicos. También la capacidad del mecanismo relacionado con las mitocondrias, ¿vale?, que estimula la actividad de los complejos 1, 2 y 3 de la fosforilación oxidativa, aumenta la protección y, bueno, eso facilita
pues el conjunto de actividades, ¿no?, buenas de la mitocondria. Además, la biogénesis mitocondrial permite mantener una calidad de vida, un bienestar físico, una movilidad, podrían estar relacionadas. La actividad antiestrogénica basada en un modulador enzimático selectivo de estrógenos con la disminución de la aromatasa para evitar la transformación y bueno, pues la disminución de la calciocomuldina y la aspersión de HERF-alfa con la disminución de MP cíclico y también la acción de las telomerasas. También es muy importante cuando la aplicación de ejercicio el control y regulación del efecto Warburg, que ya hemos dicho por la producción de ácido láctico y estamos con ello a ver en qué medida se puede personalizar el ejercicio para que no produzca la cantidad de ácido láctico suficiente para que sirva de combustible al microambiente tumoral. Y luego, pues a través de los receptores nucleares, reduce la angiogénesis, acetilación, metilación de histonas, regulación de la transcripción, y estamos intentando buscar qué mecanismos son los más apropiados para justificar estos resultados con pruebas complementarias. Aquí les dejo un poco de resumen de lo que nosotros creíamos que puede tener las propiedades, los pathways con las vías de acción en los diferentes biomarcadores que hemos ido estudiando, incluido algo de citometría de flujo y las bondades que tiene con respecto al cáncer de mama. La reflexión de esto es que estos pacientes, y dada la inversión de la pirámide poblacional y el acontecimiento que estamos viviendo de un envejecimiento paulatino de la población, requieren unas nuevas secuencias de tratamiento. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se les había puesto los protocolos, y los tienen estos de la SEON, saben mucho, de personas jóvenes, y no es lo mismo, por esa debilidad muscular. Además, generalmente los pacientes, como tienen muchas comorbilidades, son los pacientes porro, pero no tiene hojas, no sabes dónde cogerlo, no entran en los ensayos clínicos nuevos. Aunque, bueno, pues el cáncer en personas mayores pues avanza más lentamente, ¿no? Entonces creo que se necesitan nuevos cambios de paradigma en los tratamientos de oncología, pero sobre todo en las terapias adyuvantes. Bueno, las conclusiones ya las he ido diciendo un poco. 6 miligramos al día, ¿vale? Triplicamos la dosis permitida por la Agencia Española del Medicamento, tenemos todos los permisos éticos, consentimientos y todo esto. No reportamos ningún efecto adverso, ni somnolencia, ni molestias gastrointestinales, etc., etc., nada. ¿Vale? Perfecto. Y que, bueno, pues que mejoró en cierta manera algunos parámetros y que, bueno, pues probablemente no hayamos sido todos los rigurosos, nos hemos dejado algún parámetro, el dinero y la capacidad de los laboratorios da hasta donde da, y el siguiente paso es hacer Gene Expression Profile o proteómica, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la doctoranda Ana María Celorio San Miguel, a Álvaro, que está por aquí danzando, no sé si estará, que nos ha ayudado, al profesor Juan Miguel Ayuso, que es el mejor nutricionista de España de Calima, y que nos está ayudando en estudios de personas adultas mayores, y al catedrático de la Universidad de Elche, doctor Roch. Y nada más, simplemente pues que disfruten de Soria y no sé si dará tiempo a alguna pregunta, Lili. ¿Tenéis alguna Pues pregunta? estoy a vuestra disposición. ¿Quién se anima? ¿Todo claro? Venga, pues... Doctor Roch quería preguntar. Aquí. ¿Hasta qué dosis consideráis una dosis? A ver, puede ser... Hay ensayos clínicos por ahí que con 20 miligramos no produce efectos secundarios. Pero claro, son pacientes muy malitos. Estadio 4, fracaso terapéutico, tercera línea de tratamiento, mucha radioterapia y pues como antiemético o algo ha podido funcionar. Claro, si tú ves el resultado final no vale para nada, pero claro, ese paciente si hubiera muerto es exactamente igual. Yo creo que si autorizaran 20 miligramos no pasaría nada, porque de hecho, ¿quién no se mete a la cama y utiliza el móvil? Esas estimulaciones de luz cambian los ciclos de melatonina. Los que somos ya adultos y mayores, que antes corríamos más y era mucho menos, el motor lo tenemos estropeado. Es decir, el metabolismo renal, hepático funciona menos, la glándula pineal funcionará menos. Y además parece ser que la hipermelatonina os hay descritos pocos efectos secundarios. Yo creo que 20 miligramos tratamiento crónico sería lo adecuado. No sé si el doctor Roch tiene algo que decir al respecto.
No, una pregunta es sobre la relación testosterona-cortisol. Estamos trabajando con mujeres y no sé hasta qué punto la testosterona debería utilizarse, si valdría mejor algún intermediario de la cadena de síntesis de estas hormonas, como ejemplo la de hidroepiandrosterona, por ejemplo. Bueno, al final es el producto final y lo que queremos ver es que si esa aromatasa al final se transforma a testosterona. Podría ser, pero los niveles de estradiol son claros. Sí, totalmente de acuerdo. Pero que igual tenemos que cambiarla, si nos metemos, o sea, vamos a trabajar en esta red, igual habría que cambiar este concepto cuando se vean cargas de trabajo en mujeres que hacen deporte, etcétera, etcétera. El problema es que lo que te piden son los ratios testosterona-cortisol, que son las hormonas tradicionalmente evaluadas en ejercicio físico. Pues igual un punto que hay que investigar es de hidroepiandrosterona-cortisol para mujeres. Podría ser. Hacer ese ratio específicamente para eso mujeres. Estamos aquí, ¿no? Exactamente. Lo dejo en el aire. A partir de 60, ¿no? 65. 65. Y porque avanzan más lentamente, ¿no? Los bueno, tumores, primero porque lo queríamos hacer en una población adulta mayor, ¿vale? Y los jubilados pues tienen más tiempo. Y tienen más actividades y bueno, pues pusimos un punto de corte como podíamos haber puesto 55, como podíamos haber puesto 60. Pero dado que los 50 son los nuevos 30, ¿no? 45 son los nuevos 25, como yo, pues consideramos ese punto de corte para cumplir criterios de lo de la EWEXOP, que es lo de la Agencia Europea de Sarcopenia y todo esto, porque ya la involución muscular es mucho mayor, dada a los 60, y nos queríamos asegurar que eran en estadios presarcopénicos. Pero puesto que es, bueno, se está viendo que es bastante eficaz, ¿no? Al menos prometedora. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se podría hacer como, o si se podría hacer como preventivo en mujeres más jóvenes? Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que esto lo pagamos este señor y yo de los proyectos que tenemos y llegamos hasta donde llegamos. ¿Sabes? Para la cátedra de Begoña Sánchez sí que hay dinero, pero para el resto pues vamos tirando con lo que podemos, sí. Ya. Sería de implementación, es decir, si el paciente está dispuesto a pagarse su medicación, nosotros pues estaríamos encantados, o cualquier otro centro hospitalario, incluso de hacerlo en Soria, de acoger a cualquier tipo de paciente. Es que ante una sospecha, bueno, pues ahora se hacen mamografías como preventivo. Sí, pero aquí el que manda es el oncólogo o el internista, al que estés derivado, y a partir de ahí ya empezamos a hablar. Ya, pero que es que, claro, ahora parece que está controlado el cáncer de mama, pero no lo está. Mujeres jóvenes hemos visto que últimamente han muerto. Entonces, pues claro, si esto parece como una panacea importante y que es efectiva, pues a ver si se pudiera. Hombre, el problema es que en 10 semanas tú no puedes comprobar la adherencia terapéutica, pero todos los problemas que tienes la adherencia terapéutica al ejercicio, porque el ejercicio, si algo malo tienes, que cuesta, ¿no? Y bueno, pues hay ciertos pacientes con muchas comorbilidades que añadirle otra medicación más pues también es problemático desde el punto de vista de farmacéutico. Y en principio no ha interaccionado con nada, antihipertensivos, hipocolesteremiantes, no, algún betabloqueante tampoco. Bueno, pues nada. Gracias. Bueno, vale. Buenos días. Gracias, Diego, por la presentación. Muy interesante. Quizá me lo he perdido porque he tenido que salir un momento, pero voy a hacer una pregunta también un poco partidista para mi interés o para nuestro interés en nuestro grupo. No sé si habéis analizado la interacción que ha podido tener el ejercicio de fuerza, concretamente, con la biodisponibilidad de la melatonina durante las 10 semanas. No, nosotros sí que veíamos en análisis de melatonina que la concentración plasmática de melatonina se iba incrementando a partir del 8º o 9º día, porque bueno, la biodisponibilidad es poca. Intentábamos darla siempre antes de ir a la cama y con no el estómago vacío, pero casi, y había recordatorios de
los ayudantes del experimento. Y no, la verdad es que no lo vimos. Sí que veíamos que, como todo fármaco, los procesos LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, alcanzaban un estado de equilibrio y se mantenía por el tiempo. Claro, ahora el tema es el follow-up o aplicar solo un ejercicio de fuerza. Claro, nosotros no somos tan especialistas en lo que es el ejercicio, somos más de biología molecular del cáncer, como para identificarlo. Además, pues bueno, la melatonina, al ser un indol lipófilo, aprovechamos los transportadores piratas, esos que están todavía en la parte alta del duodeno, casi al final de la digestión, para favorecer un poquito de la biodisponibilidad. Bien es cierto que a lo mejor con la pimienta negra, por el efecto termogénico, se podría aumentar la disponibilidad, pero es una cosa que no hemos estudiado y que tampoco teníamos capacidad para hacer solo un entrenamiento de fuerza tan específico como el que vosotros podéis hacer. Me interesa sobre todo por eso, por ver cómo el ejercicio físico puede secuestrar parte de esa melatonina para otras posibles funciones. Yo creo que esto, a lo mejor me estoy columpiando, es una opinión. Nosotros cuando hacíamos hipoxia, aquí el doctor Ross sabe bastante más, nosotros la hipoxia la consideramos como un tercer entrenamiento, es decir, la separábamos lo suficiente para que la cascada de efectos del ejercicio no interaccionara, no supusiera un estrés. Yo creo que si estas personas hacen ejercicio por la mañana, la toma a las 9, 10 de la noche no creo que influya. Porque, bueno, ya sabes que por la noche las proteínas, el mTOR y todas estas historias todavía sería un mejor funcionamiento de todas estas vías. Porque el calcio, la calmodulina y todo esto está bastante involucrado. Vale, gracias.